Buenas, soy Javier Salmerón y estas son las prácticas de informática. En este vídeo vamos a hablar del prototipo de función y aparte daremos más detalles acerca de qué es una función o qué características tiene una función. Así que comenzamos. En los vídeos introductorios de la práctica anterior veíamos que las instrucciones se agrupaban en lo que se conocía como funciones y ahí nos quedamos. Pero es que una función no es solo un conjunto de instrucciones, tiene más propiedades. Para empezar, que tiene un nombre. Le podemos poner cualquier nombre. Aquí, por ejemplo, pone foo, que es un nombre genérico, pero podría ser cualquier nombre. Eso es importante. Y además, relacionando con lo que vimos en el vídeo de datos de entrada, salida y auxiliares, una función puede recibir una serie de datos de entrada que se conocen como parámetros. Y también puede producir un dato de retorno. O sea, un dato de salida que se conoce como dato de retorno. Esto es opcional. Pero podemos ver que podemos a una función introducirle datos, a pasarle datos y puede producir o no un dato de salida. Ahora ya conocemos más propiedades de las funciones, pero vamos a verlo con unos ejemplos. En el primero tenemos una función, hemos dicho que tiene un nombre, pues en este caso el nombre es sqrt, y esta función recibe un número decimal, y produce la raíz cuadrada del número. Es decir, si recordamos el vídeo de la necesidad de librerías de funciones, vemos que aquí, en esta función, se realizan las operaciones necesarias para obtener la raíz cuadrada. Esta función existe. Otro ejemplo, pues tenemos la función fmatch, en la cual recibe en este caso dos datos y lo que hace, produce como resultado, es el mayor de los dos. Es decir, dados dos datos, nos indica cuál es mayor. Estos son algunos ejemplos de funciones. Bueno, y llegado a este punto, seguramente nos viene a la cabeza una pregunta bastante razonable. Y es, bueno, ¿y cómo sé yo qué datos hay que pasar en la función? Si es 1, si es 2, si es 3... ¿Cómo sé qué es lo que me produce como resultado? Si es que produce algo. Parece que necesitamos de alguna manera conocer un poco de información básica de cada una de las funciones. Para ello existe un elemento fundamental que es el prototipo. Continuamos. Entonces, como he comentado antes, para responder a todas estas preguntas necesitamos del prototipo de la función. Antes que nada, vámonos a la idea intuitiva. ¿Qué podría ser el prototipo de una función? Pues si vemos en la parte derecha, es como si fuera la tarjeta de presentación de una función. Es decir, contiene la información más básica para poder trabajar con ella. ¿Y qué es esa información básica que necesitamos? Pues pensemos en el diagrama que he mostrado al principio de la presentación. Necesitaríamos saber su nombre, los datos que recibe, es decir, los parámetros, y aparte su tipo, es decir, que puede ser de cualquiera de estos tipos que ya hemos visto en vídeos anteriores. Y aparte de eso, también tenemos que saber si devuelve un dato de retorno y de qué tipo sería. De nuevo, este subtipo por aquí. ¿Y qué pasa si no devuelve ningún dato? Entonces, utilizaríamos la palabra void para indicar que no devuelve nada. Bueno, incluye esta información y nada más. Es decir, el código de la función, las instrucciones que sabemos que forman parte de una función, no vienen en el prototipo. Vienen en lo que se conoce como la implementación o cuerpo de función que veremos en vídeos posteriores. Vale, ¿y cuál es la sintaxis de un prototipo? Pues sería tal que así. Tipo, nombre, el nombre de la función y dentro los parámetros, o sea, los datos de entrada. Y por supuesto un punto y coma al final. Visto así a lo mejor no queda tan claro, así que vamos a volver a los ejemplos de antes. Teníamos la función sqrt y la función fmatch. Vamos a crear el prototipo de estas funciones. Pues en este caso, en el primero, tenemos que el nombre es sqrt. Tanto, hemos dicho que el prototipo tiene que incluir el nombre, así que ahí lo tenemos. Después, sabemos que recibe
un dato de tipo decimal, doble en este caso. Pues lo ponemos. Pero, ¿por qué un nombre? Hombre, realmente si los parámetros además tienen un nombre, nos da mucha más idea de para qué sirve ese dato o qué es el dato que hay que introducir. Puesto que si decimos que es solamente un dato de un tipo doble, quizá no sabemos exactamente para qué es. Esto sobre todo tiene sentido si hay más de un parámetro. Y bueno, y por último tenemos aquí un dato que devuelve, que es de tipo doble. Por lo tanto, aquí tenemos el prototipo. ¿Y cómo se lee esto? Pues sería tal que así. Esta función se llama sqrt. Acepta, recibe un dato de tipo doble y devuelve otro dato de tipo doble. Ya está. Entonces, ¿cómo sería el siguiente ejemplo? Pues hacemos un mismo razonamiento. El nombre sería fmaths y en este caso recibe dos datos, ambos de tipo doble. Uno que se llamará A y otro que se llamará B. Y devuelve un dato de tipo doble. Pues ya está. Esta función se llama fmaths, recibe dos parámetros de tipo doble y devuelve un dato de tipo doble. Pero claro, hemos dicho que los parámetros de entrada y el dato de retorno, de salida, son opcionales. Así que vamos a ver más ejemplos. Esta es una función de la librería time.h, la cual devuelve el tiempo transcurrido en un formato especial. No recibe ningún dato de entrada. Por lo tanto, su nombre sería clock y dentro no ponemos nada, puesto que no recibe nada por aquí. Y la siguiente pregunta, ¿devuelve algo? Sí, devuelve un dato de tipo long, ya que es un número entero bastante grande. Más ejemplos. Ahora tenemos una función que se llama exit. Esta función recibe un código de error y lo que hace es terminar el programa. No devuelve nada. Por lo tanto, su nombre sería exit, hasta ahí bien, y recibe un dato de tipo entero, con el código de error, de ahí que pongamos code, para que sea más fácil de entender al usuario. Y, por último, no devuelve nada, por lo tanto, void. Esta función se llama exit, recibe un parámetro de tipo entero y no devuelve nada. Por supuesto, no nos olvidemos nunca del punto y coma a la hora de crear prototipos o escribir prototipos. Bueno, y con esto, pues ya hemos avanzado un poco más en el concepto de prototipo de función. En el siguiente vídeo hablaremos de la llamada de función, puesto que ahora ya sabemos leer las funciones, sabemos más o menos qué es lo que hace a raíz de leer su nombre, los parámetros que recibe y que devuelve, pero claro, todavía no sabemos cómo se utiliza nuestro código. Eso es lo que veremos en el siguiente vídeo. Así que nos vemos en él.